Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Es un placer saludarles en un programa más de Contador Digital. Y pues bueno, vamos a empezar con una serie de programas que dedicaremos a la contabilidad electrónica, tema que muchos de nosotros hemos querido dejar en el cajón de en algún momento lo realizaré, pero es importante que recuerden que la contabilidad electrónica no ha salido del aire y estamos aún obligados a llevar y presentar contabilidad electrónica. Y empezando con esta primer serie de programas que iremos intercalando con temas de actualidad, está la pregunta de los 64,000. Después de la desaparición del RIF, de la aparición del RECICO, de la nueva versión de CFDI 4.0, ¿cuáles son los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad electrónica y a presentarla? Porque es muy importante. Hay quien está obligado a llevarla, a presentarla, hay quien está obligado a llevarla pero no a presentarla, y hay quien está obligado, o más bien está exento de no llevarla y de no presentarla. Y aquí es muy importante que recordemos que la contabilidad electrónica entró en vigencia o en vigor a partir del 2015, ya que se publicó en el 2014 esta obligación. En el 2015, ¿quiénes eran los que estaban obligados y qué tienen que presentar? También lo vamos a revisar. Pero iniciemos con el tema de ¿qué es la contabilidad electrónica, mis queridos amigos? Y bueno, de entrada tenemos varias definiciones de contabilidad porque podemos hablar acerca de que la contabilidad electrónica para el SAT, puntualmente para la autoridad, se refiere a los archivos electrónicos que tengo que presentar de manera mensual y que esté estipulado en el Código Fiscal de la Federación, artículo 28, fracción cuarta. Aquí dice que los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad tendrán que presentarla de manera mensual. Aquí no dice qué, y el SAT dice contabilidad electrónica son los archivos. También recordemos que tenemos una definición de contabilidad financiera. La contabilidad financiera es aquella que basamos en las normas de información financiera y que está hablando de lo que ya pasó y que obviamente si yo me voy a la NIF A1, voy a encontrar que la contabilidad es la técnica que utilizo para realizar los registros y obtener reportes que van a ayudar en la toma de decisiones. Derivados de esta contabilidad es donde salen obviamente los estados financieros, como es el balance general, el estado de resultados. Actualmente para la declaración anual tenemos el de flujo de efectivo o el de variación en el capital. Entonces, esto es contabilidad, tenemos varias definiciones, va a depender de dónde yo me planteo, pero vamos a centrarnos en la obligación de llevar contabilidad para efectos fiscales, ¿no? Y entonces vamos a repasar algunos fundamentos que nos van a dar de lo general a lo particular a dónde queremos llegar. Inicialmente vamos a revisar la ley del IVA, donde en el artículo 32 de la ley del IVA dice que los obligados al pago de este impuesto tendrán obviamente que cumplir las siguientes obligaciones. Y la fracción primera habla de llevar contabilidad de conformidad al Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Y obviamente la fracción tercera, muy importante, sin perder de vista, porque va a ir de la mano con contabilidad electrónica, es expedir y entregar comprobantes fiscales. Asimismo, en la ley del IEPS, en el artículo 19, que habla de las obligaciones que tienen que cumplir los contribuyentes obligados a este impuesto, en el primer párrafo dice llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de esta ley, ¿no? Y hace mención que se debe efectuar separando, en este caso en los asientos, el IEPS cuando así lo aplique, ¿no? Esto es en lo general,
pero en lo particular, en la ley del ISR vamos a encontrar varios artículos de acuerdo al régimen fiscal que estemos tratando. En este caso, en el título 2, en el capítulo 9 de las obligaciones de las personas morales, vamos a encontrar en el artículo 76, en la fracción primera, que las personas morales están obligadas a llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento, el reglamento de la ley del ISR y a efectuar los registros de acuerdo a lo que indican. Aquí estamos hablando personas morales en lo general. Si yo me voy al título tercero, régimen de personas morales no lucrativas o con fines no lucrativos, en el artículo 86, en la fracción primera, voy a encontrar que deben de llevar con sistemas contables, fíjense aquí cómo habla, dice, llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, el reglamento de esta ley, y efectuar los registros en los mismos respecto a sus operaciones. Nuevamente habla que inclusive donatarias no lucrativas tienen que llevar contabilidad conforme al reglamento. Hablando de personas físicas, si yo me voy al título cuarto, al capítulo 2, que habla de actividad empresarial y profesional, el artículo 110 dice que los contribuyentes que tributen en este régimen, háblese abogados, contadores, todos los que son independientes, obviamente la fracción primera es inscribirse en el RFC, pero la fracción segunda dice llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. De ahí me voy a saltar a la sección 2, que la sección 2, si bien es cierto, desapareció a partir de 2022, que estaríamos hablando del régimen de incorporación fiscal. En el artículo 112, que obviamente ya se derogó, pero que ahorita vamos a ver un transitorio que lo vuelve a reactivar temporalmente. El artículo 112 en la fracción tercera habla de registrar en los medios o sistemas electrónicos que hace referencia el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación los ingresos, los egresos, inversiones y deducciones del ejercicio que correspondan. Aquí estamos hablando, acuérdense, del régimen de incorporación fiscal mejor conocido como el RIF. Este RIF se derogó a partir de 2022 para dar paso a lo que actualmente es el RECICO. Pero recordemos que en la resolución miscelánea de 2023 tenemos un 32º que dice que los RIF o las reglas que apliquen a los RIF van a seguir estando vigentes bajo lo estipulado en la regla de resolución miscelánea del 2021, donde aún estaban vigentes este régimen. Es decir, este régimen RIF va a poder seguir utilizando el portal de mis cuentas. Este transitorio habla que no solamente va a poder seguir utilizando mis cuentas para cumplir con su contabilidad, sino que también lo va a poder seguir utilizando para hacer su facturación o para generar su nómina. ¿Cómo funciona esta parte del RIF? Recordemos que el último RIF se dio de alta el 31 de agosto del 2021. ¿Por qué fue esa fecha? Porque a partir de septiembre se dio a conocer el nuevo régimen de incorporación fiscal. Entonces lo que dijo la autoridad es: no, sería muy ventajoso que si tú ya conociste el régimen, aún estando en el 2021, te deje inscribirte en el RIF. Entonces el último RIF fue 31 de agosto del 2021. Y acuérdense que el RIF va a tener subsidio en la parte del ISR y del IVA, que va, en el caso del ISR, del 100% al 90, 80, de acuerdo al año transcurrido. Eso quiere decir que
el subsidio del RIF, del último RIF que se inscribió, se va a acabar más o menos en el 2030. Entonces, hasta el 2030, esta regla de resolución miscelánea dice que va a seguir funcionando todo lo del RIF a esta fecha, sí y solo si aquellos que quisieran continuar presentaron su aviso de actualización de actividad económica y obligaciones contemplada en el anexo 1A. Este reportito se tenía que presentar para yo continuar como RIF durante del 2022 en adelante. Entonces, puede ser que actualmente continuemos con algunos clientes o algunos contribuyentes que sigan siendo régimen de incorporación fiscal, pero les acabo de mostrar que en el 112 decía que tenía que llevar los registros de contabilidad. De ahí me voy a saltar al capítulo 3 igual del título 4, que habla de arrendamiento. Y en este caso de arrendamiento, el artículo 118 en la fracción 2 dice que tiene que llevar contabilidad conforme a Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Sin embargo, quiero comentarles que hay una facilidad, esta es una facilidad de ojo muy importante. En las reglas de resolución miscelánea del capítulo 2.8 que habla de contabilidad, está la regla 281.17 que habla de las facilidades que tienen las personas físicas. En este caso dice, las personas físicas que tributen conforme al capítulo 2, ¿qué es el capítulo 2? De acuerdo a lo que vimos aquí, capítulo 2 son actividad empresarial y profesional. Capítulo 3, arrendamiento. Del título 4 de la ley del ISR, estamos hablando actividad profesional, actividad empresarial y RIF que no hubieran excedido de 4 millones de pesos de ingresos en el año inmediato anterior, que en este caso sería 2022, ojo, estos contribuyentes quedan relevados de enviar contabilidad electrónica, ingresar de manera mensual la información contable y de presentar su DIOT. Pero fíjense, dice, quedan relevados de enviar, mas no así de llevarla, ¿sí me explico? O sea, esta regla de resolución miscelánea dice que estos contribuyentes tienen que llevar su contabilidad, pero no están obligados a hacer el envío mensual. Es una diferencia muy grande porque más adelante vamos a hablar de una que sí me permite quedar exento inclusive de llevar la contabilidad. Ahora, en ese mismo tenor de las reglas de resolución miscelánea del capítulo 2.8 está la regla 2.811. Esta regla habla de los sujetos, que no están obligados a llevar contabilidad en los términos del Código Fiscal de la Federación. Y pues aquí básicamente ya no lo sabemos porque dice que no están obligados a llevar contabilidad lo que es la federación, las entidades federativas, los municipios, los sindicatos, los organismos agrupadores, ni las organizaciones administradoras públicas paraestatales. Prácticamente el gobierno no está obligado a llevar contabilidad de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Sin embargo, estos sí están obligados a llevar su contabilidad gubernamental. Hasta aquí digamos que vamos avanzando poco a poco en este tema, pero me falta tocar el tema del reciclo. ¿El reciclo está obligado a llevar y enterar contabilidad electrónica? Bueno, pues vamos a ir a un pequeñísimo corte y después del corte revisamos este tema.
¿Te perdiste alguno de nuestros programas? No te preocupes, ahora puedes vernos las veces que quieras, a la hora que quieras, a través de nuestro canal de YouTube. O si eres de las personas que les gusta escuchar podcast mientras conduce al trabajo o a donde quiera que vayas, escúchanos a través de Spotify. No te pierdas la oportunidad de conocer temas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal, PLD y muchos más, en compañía de expertos con larga trayectoria profesional. Ahora ya lo sabes, venos o escúchanos solo por IMEFI TV. La Suprema Corte de Justicia publicó el 14 de junio como constitucional que el SAT conozca a quienes controlan o se benefician de las personas morales. Es de suma importancia contar con un manual de cumplimiento del beneficiario controlador como parte de la contabilidad, esto por disposición del SAT. Si aún no lo tienes, no te preocupes, contamos con 2 soluciones para ti. Pide tu cotización aquí, en IMEFI. Nosotros realizamos el manual de beneficiario controlador de tu empresa o empresas. O si lo prefieres, apréndaselo tú mismo con nuestro curso Manual del Beneficiario Controlador. No esperes más y ponte en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Burgoa y les quiero hacer una invitación para que estén en el curso de defensa fiscal dentro del diplomado que se imparte aquí en IMEFI. Mucha gente piensa en la defensa fiscal como que en la flojera del esfuerzo por acudir a tribunales o de acudir a un recurso de revocación en el que siempre se dice que no. Y la verdad es que no es por ahí. Esta defensa implica desde que se está declarando, desde la atención de procedimientos, desde una auditoría y sí, hasta llegado a un medio de defensa. Pero la defensa no solo son los medios, la defensa es la manera en cómo yo expongo las ideas para tratar de ir acuñando poco a poco y cerrando el camino a lo que en verdad se da y a que yo cumplí debidamente, porque es cierto, las autoridades tienen metas que cumplir, cierto, las autoridades piensan tributariamente antes que constitucionalmente, y para entenderlo con toda precisión, aquí lo vamos a tocar en defensa fiscal dentro del diplomado que se tiene en IMEFI. Recuerden, la defensa no es una situación que quizás se nos vaya a presentar, es algo que se nos da con la cancelación de sellos, con el 69B y tantas cosas que vamos a platicar precisamente para ustedes. Recuerden, defensa fiscal dentro del diplomado que se imparte aquí en IMEFI. Ahí nos vemos. Bueno, pues estamos de vuelta para contestar esa pregunta. ¿Qué sucede con el régimen de incorporación fiscal? Recordemos que este régimen fue el que, digamos, de alguna manera sustituyó al RIF. Dentro de las ventajas que está ser, en este caso, reciclo, como se define este régimen de confianza, es porque en el caso de las personas físicas no tienen deducciones y la tasa de impuesto que pagan va a variar de acuerdo al ingreso del 1 hasta el 2.5% sin deducciones. Obviamente, entre comillas, voy a poner sin deducciones porque para efectos de IVA sí necesito el IVA acreditable para no pagar la diferencia de lo que yo traslado. Pero en relación a esto están fundamentados en la sección 4 del título 4 de la ley del ISR, que habla de reciclo, personas físicas, y fíjense, en el artículo 113G, la fracción tercera dice que tiene que contar con los comprobantes fiscales digitales y la fracción cuarta dice que tiene que obtener y conservar los comprobantes, pero en ninguno habla como tal de la contabilidad. Pero en el capítulo 12 de personas morales, que es el régimen simplificado de confianza para personas morales, el artículo 213 dice que las personas morales que tributen en este régimen deberán cumplir con las obligaciones señaladas en el capítulo 9 del título 2, es decir, este artículo me regresa a lo que es el artículo 76,
donde dice en la fracción primera que tiene que llevar contabilidad, es decir, Recico, persona moral, sí tendría que llevar contabilidad. Sin embargo, en las reglas de resolución miscelánea que tienen que ver con Recico, ojo, porque esta facilidad no está en las reglas de contabilidad electrónica, está en la regla 3.13.17 y dice que las personas físicas y morales que tributen en Recico estarán relevados de enviar contabilidad electrónica e ingresarla de manera mensual de conformidad al artículo 28 del Código y de presentar la DIOT que está fundamentada en el artículo 32, fracción 8. Eso quiere decir que hasta ahorita llevamos dos facilidades. Si soy persona física con actividad empresarial, si soy arrendamiento, ¿se acuerdan de esta diapositiva? O si soy RIF, o si soy Recico, persona física o persona moral, es decir, estamos hablando ya de 5, estoy relevada de enviar la contabilidad, pero no así dice de llevarla, ¿están de acuerdo? Sino de no enviar los archivos de contabilidad electrónica. Ahora fíjense. Regresando a las reglitas 2814 que hablan de contabilidad electrónica, hay una reglita que ya les mencioné, 2814, que dice que va a seguir funcionando mis cuentas ¿para quién? Y entonces dice, para los efectos del artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal, que es entregar contabilidad electrónica, los RIF cuyos ingresos no excedan de 2 millones de pesos en el año, pueden llevar mis cuentas en lugar de contabilidad electrónica. Y actividad empresarial y arrendamiento con ingresos de hasta 4 millones en el año, siempre hablando del ejercicio inmediato anterior, también pueden llevar mis cuentas en lugar de llevar contabilidad electrónica. Sí me van siguiendo hasta aquí, porque una era la facilidad de no enviarla y habla de que puedo sustituir los registros de contabilidad electrónica por mis cuentas. En estos dos casos de RIF y actividad empresarial, es muy importante que recuerden que sí tengo yo que dar aviso a la autoridad que voy a optar por llevar mis cuentas. Para no llevar y no enviar. Para no enviar tengo una facilidad y para no llevar es que lo sustituya por el portal de mis cuentas. Pero esta misma reglita de resolución miscelánea, la 2814, hace mención que las asociaciones religiosas, solo las religiosas que tributan en el título tercero de la ley del ISR, que son personas morales no lucrativas, tienen que ingresar a la aplicación de mis cuentas y tienen que registrar los ingresos y gastos que no estén contemplados en un CFDI. Entonces, estos también tienen esa opción de llevar su contabilidad en mis cuentas. Oye, ¿y una donataria? No, aquí expresamente habla de asociaciones religiosas, es lo que contempla esta reglita de resolución miscelánea. Esta misma reglita dice que las asociaciones religiosas que opten por utilizar la herramienta electrónica Mis Cuentas conforme a esta misma regla, quedarán exceptuadas de llevar e ingresar de forma mensual su contabilidad electrónica a través del portal del SAT. Por eso es que les decía, estas que optan por llevar mis cuentas van a quedar exentas de llevar y de ingresar contabilidad electrónica. Deberán ejercer dicha opción a través de la presentación de un caso de aclaración en el portal del SAT, que en el 2023 se tuvo que haber presentado el último día del mes de febrero del 2023, pero dice que si en algún momento tú ya presentaste esta aclaración, no tienes que presentarla cada año, va a seguir vigente
una vez que tú la hayas presentado. Entonces, fíjense, obviamente vimos que los fundamentos para estar obligados a llevar contabilidad electrónica, pues está obviamente en la ley del IVA, en la ley del IEPS, en la ley del ISR, en diferentes artículos, pero que las reglas de resolución miscelánea, hay reglas de facilidad y reglas que me eximen de llevar la contabilidad electrónica. Es muy importante que no echen en saco roto este tema de la contabilidad electrónica, porque personalmente les puedo decir que ha servido para aclarar aquellas invitaciones que llegan por las diferencias en ingresos o en deducciones anuales, porque recordemos que hay tanto ingresos como deducciones que no precisamente tienen un CFDI de por medio, como puede ser el ajuste anual por inflación, que puede ser acumulativo o deducible, como puede ser el tema de las depreciaciones, que tampoco tengo un CFDI como tal, y que entonces al momento de aclarar lo que yo hago es presentar mis balanzas de contabilidad electrónica y decirle a la autoridad, puedes hacer el cálculo. Y entonces a través de ese cálculo tú te vas a dar cuenta por qué mis ingresos y por qué mis deducciones varían en relación a los CFDIs. Importante recordar que sigue vigente la multa que va de los 5,000 a los 15,000 pesos por no enviar contabilidad electrónica o enviarla con errores que eviten su lectura. Oye, Yadira, ¿pero a qué se refiere con eso? Obviamente vamos a tener un programa que hable acerca de qué tengo que presentar y cuándo lo tengo que presentar, pero en este caso a lo que hace referencia esta multa es que en el caso del catálogo de cuentas, recuerden que lo mando yo por lo menos a segundo nivel de cuentas y la balanza la mando al mismo nivel del catálogo. Obviamente, si la balanza tiene diferentes niveles al catálogo de cuentas que mandé, no se va a poder leer y eso va a ser causal de esta multa. Por último, y antes de terminar este programa, me gustaría comentarles que a partir de cuándo empezó la contabilidad electrónica, quedamos que a partir de 2015. Pero ¿quiénes estaban obligados a enviarla en 2015? Estaban obligados aquellos contribuyentes que en la declaración de 2013 tuvieran ingresos de más de 4 millones de pesos, empezaba su obligación de enviar su contabilidad electrónica en el 2015. Todos los demás en el 2016. Con ingresos de menos de 4 millones que aperturaran recientemente, esos empezaban en el 2016. Y la obligación de los requisitos de las pólizas para efecto de contabilidad electrónica, es decir, todos los datos que tiene que llevar la póliza, empezaron a partir de julio del 2015. Hubo un amparo, por supuesto que ese amparo, al final del día la Suprema Corte dijo que no procedía porque el amparo estuvo dirigido a que era algo así como inconstitucional porque estábamos viéndonos vulnerables ante la autoridad por mandarle tanta información. La Suprema Corte terminó diciendo que no iba en contra de nuestros derechos, pero que los archivos que explicaban qué información y cómo se tenía que mandar tenía lenguajes que podrían ser poco entendibles y a partir de octubre del 2016 se dividió el anexo 24 que habla de contabilidad electrónica en un anexo que solo viene explicado a manera de texto y un archivo técnico que define el contenido de los XML. Eso quiere decir que aquellas empresas que se hayan amparado, como no pasó, empezó su obligación de presentar contabilidad electrónica a partir de noviembre de 2016. Pero seguiremos hablando del tema para ver cómo tengo que llevar los registros, cuándo tengo que mandar, qué archivos tengo que generar y obviamente lo iremos combinando
con nuestro tema de toda la vida, que es el CFDI, y cómo va a ir este CFDI 4.0 influenciando todo este tema de contabilidad electrónica. Pues no me resta más que agradecer y invitarlos a que estén atentos a la capacitadora, porque tenemos un diplomado de contabilidad electrónica. Pues me resta más que agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora, y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén, sin importar el tiempo y la distancia. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Contador Digital.